discapacitante en adultos jóvenes, más del 50% de los pacientes presentan espasticidad y hasta un tercio de ellos tienen control parcial de los síntomas con el tratamiento estándar, por lo que es necesario plantear alternativas terapéuticas. Siguiente. Esta fue la pregunta de investigación que hicimos, si son los cannabinoides efectivos para reducir la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Esos fueron los términos MESH que usamos. En total encontramos 454 publicaciones, de los cuales 69 fueron ensayos clínicos, 36 ensayos clínicos aleatorizados, 11 revisiones sistemáticas, de las cuales 11 incluían metaanálisis. Siguiente. Bueno, antes de entender cómo funcionan los cannabinoides medicinales, pues es importante entender cómo funciona el sistema endocannabinoide. Este está compuesto por 3 elementos. El primero son los receptores, que son de 2 tipos, tipo 1, tipo 2. Los segundos, sus ligandos, que son los cannabinoides, que pueden ser de 3 tipos: endógenos, fitocannabinoides o sintéticos. Y lo tercero, que son las enzimas que se encargan de su síntesis y degradación. Siguiente. Y la función que va a tener este sistema va a ser, digamos, muy variada, va a tener funciones a nivel de sistema de diferentes órganos dependiendo de dónde estén localizados sus receptores. Entonces van a hacer efecto sobre el control motor voluntario, el tono muscular, el dolor, el estado de ánimo, la neuroinflamación, también a nivel de la motilidad del tracto gastrointestinal, el metabolismo, el sueño y muchas otras más. Siguiente. Entonces, nuestro primer elemento, que son los receptores, están los tipo 1, están localizados principalmente en sistema nervioso central, a nivel de la corteza, ganglios basales, el hipotálamo, hipocampo, amígdala, etc. Y también el cordón espinal. Y los CB2 principalmente en sistema nervioso central, en las células del sistema inmune, y en el sistema nervioso central, en la microglía. Y tanto CB1 como CB2 van a estar en el tronco encefálico. Siguiente. ¿Y cómo funciona? Entonces, los receptores CB1 tienen la particularidad, que están localizados en la membrana de la neurona presináptica. En cambio, los cannabinoides se sintetizan es en la neurona postsináptica. Cuando se activa la neurona postsináptica, ya sea porque ya sea que aumenta el calcio intracelular, se aumenta la síntesis de los endocannabinoides. Estos se liberan en la hendidura sináptica, viajan de forma retrógrada a la neurona presináptica, se unen a los receptores, a los CB1R, que son acoplados a proteína G, y por por la cascada de señalización, bloquean la liberación de neurotransmisores. Y después de esto, los endocannabinoides van a ser eliminados por las enzimas respectivas. Siguiente, Cris. Entonces, los receptores CB1, su principal función va a ser mediar la excitotoxicidad, va a disminuir la excitotoxicidad mediada por glutamato. En cambio, los CB2, que están principalmente en las células del sistema inmune, lo que van a hacer es disminuir la inflamación al disminuir las citoquinas proinflamatorias, principalmente TNF e interleuquina alfa, y aumentar las citoquinas antiinflamatorias. Siguiente, Cris. Entonces, como dije, los cannabinoides pueden ser de 3 tipos. Los endógenos, que son producidos por el cuerpo, son el 2-araquidonilglicerol y la anandamida. Principalmente el 2-AG es el que está en el sistema nervioso central. Los fitocannabinoides, que son derivados de la planta cannabis sativa, los principales son el THC, delta 9 tetrahidrocannabinol y el CBD-cannabidol. Y los sintéticos, que son producidos en laboratorio, algunos ya aprobados para uso médico. Siguiente, Cris. En cuanto a los fitocannabinoides, que son los que vamos a utilizar, digamos, relevantemente en espasticidad, entonces tenemos que el THC es un agonista parcial de ambos receptores de cannabinoides, con una mayor predilección por el CB1, y es el que va a tener el efecto directo antiespástico. Sin embargo, tiene un problema, y es que tiene muchos efectos psicoactivos. El CB tiene una baja afinidad por estos receptores, se une a otros receptores, tiene más efecto analgésico, modulador del estado de ánimo, pero también tiene un efecto indirecto digamos, al aumentar la anandamida
porque inhibe la enzima que se encarga de su degradación, pero lo más importante con el CBD es que va a contrarrestar los efectos psicoactivos del THC, por lo que es importante usar una combinación que tenga tanto THC como CBD. Siguiente. Lo que se ha visto pues, a través de la historia en cuanto a cómo se afecta la esclerosis múltiple es que han encontrado que hay una desregulación del sistema endocannabinoide. A grandes rasgos, digamos, en 1979 se hizo como el primer hallazgo que un neurólogo en Pensilvania llamado Karl Ellenberg, él documentó que los pacientes le decían en consulta que los pacientes con esclerosis múltiple que cuando fumaban se les disminuía la espasticidad. Entonces ahí le empezó a hacer una serie, pues un primer estudio como muy pequeño con 9 pacientes. A 3 les dio placebo, 3 con 5 miligramos de THC, 5 con 10 miligramos de THC y evaluó la espasticidad en un periodo de 4 horas y encontró que había un descenso. Ya como en tal en laboratorio han encontrado que en 2000 un grupo de investigadores en el Reino Unido encontró que en los modelos murinos había, cuando se bloqueaban los receptores de CBD, principalmente el CB1, empeoraba la espasticidad en los ratones y cuando se hacía un agonismo, la espasticidad mejoraba. En 2007, un grupo en Italia documentó que había un aumento de la anandamida en el líquido cefalorraquídeo y los linfocitos de pacientes con esclerosis múltiple, que consideraron ellos que era un mecanismo compensatorio al daño celular que había. Y en 2007 también documentaron que digamos, las moléculas que estaban mayormente implicadas o relacionadas con la presencia de espasticidad era el CB1 y el THC. Siguiente. Hasta el momento, pues, hay varios fármacos aprobados para uso como cannabis medicinal. En esta pirámide, en la punta, están los que tienen mayor evidencia clínica. El que tiene mayor número de estudios y robustez científica es el Epidiolex para manejo de epilepsia refractaria. Y en segundo lugar, que es de nuestro interés, está el Sativex, aprobado para espasticidad en esclerosis múltiple. De ahí para abajo, otros con menor evidencia. Otras indicaciones incluyen manejo de náuseas y vómitos por quimioterapia o pérdida de apetito asociado a VIH. Siguiente. Entonces el Sativex pues la molécula como tal es el nabiximol. Es una solución para pulverización bucal, tiene presentación de 5.5 y 10 mililitros. Es un extracto estandarizado de la planta cannabis sativa. Viene en una proporción de THC-CBD 1:1, que les dije pues que es necesario para evitar los efectos psicoactivos. Por cada pulverización se administran 2.7 miligramos de THC y 2.5 de CBD. Se absorbe mediante la mucosa oral. El inicio de acción es rápido, de 15 a 30 minutos. La concentración máxima se alcanza entre 1 y 4 horas. Se metaboliza en el hígado y la eliminación total, que es por vía urinaria o por las deposiciones, se da entre 24 y 36 horas. Está aprobado casi en 30 países, en 21 países de Europa, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en Latinoamérica, en Colombia, Brasil, Chile y Perú. Y en Estados Unidos aún no está aprobado por la FDA. Siguiente. El estudio pivotal con el que se aprobó este medicamento fue realizado en 2011. Fue un estudio que se hizo en 51 centros en 5 países. Se incluyeron pacientes que tenían esclerosis múltiple con espasticidad moderada definida como un NRS mayor o igual a 4 y que tenían una respuesta parcial al tratamiento estándar. Y la evaluación se hizo con esta misma escala, con la escala de clasificación numérica que va de 0 a 10, donde el paciente puntúa lo que él percibe como gravedad de espasticidad, siendo 10 el peor grado de espasticidad. Y ellos se considera que una disminución del 20% en esta escala tiene una diferencia mínima clínicamente importante y una disminución del 30% se considera una mejoría considerable, donde el paciente pues probablemente va a tener una respuesta favorable a este medicamento. Entonces el estudio consistió en 2 fases. Una primera fase duró 4 semanas, se inició con 572 pacientes.
fue simple ciego, los pacientes no sabían a qué grupos estaba asignando, sin embargo todos recibieron Sativex, porque la idea de esta fase era documentar cuáles pacientes tenían una respuesta adecuada al medicamento, definida como una disminución del 20%. Entonces, de esos 572 pacientes, 272 fueron elegibles por esa disminución del 20% y pasaron a la fase B. En la fase B se aleatorizaron los pacientes, ahí sí fui doble ciego, 124 se fueron hacia Sativex, 117 a placebo, esos fueron los que completaron el estudio. Siguiente. ¿Y cuáles fueron los resultados? Esos resultados son únicamente de los pacientes que pasaron a la fase B, o sea, de los pacientes que tuvieron esa disminución en el NRS del 20%. Entonces, en la fase A, ellos encontraron que hubo una disminución en esta escala de 3 puntos. Iniciaron con 6.9, como si quieres que les muestre en la gráfica, y está bajo hasta 3.9, que eso fue un descenso del 43%. En cambio, en la fase B, los pacientes que recibieron Sativex, que son los que están hacia abajo, tuvieron un descenso adicional de 0.04 puntos, y en cambio los que recibieron placebo tuvieron un aumento de 0.8 puntos, siendo esto una diferencia total de 0.8 al final del estudio. Aquí que es lo importante, que los pacientes que recibieron Sativex, el 74% tuvieron un descenso del NRS de mayor o igual al 30%, que se considera como una disminución moderada. Y es decir, que los pacientes, eso le da un OR de 2.7, es decir, que los pacientes que reciben Sativex tienen casi 3 veces más probabilidad de ser respondedores clínicamente relevantes con el medicamento. Listo. Siguiente. Y otros hallazgos que encontraron fueron disminución del número de espasmos, mejoría de la calidad del sueño, mejoría del Bartel, mejoría en la impresión global del cambio en el paciente y en el cuidador y el médico. Y dentro de las reacciones adversas, que fueron menores al 10%, las más frecuentes fueron vértigo, fatiga, espasmos musculares, infección del tracto urinario. Y faltó algo atrás, Cris, una atrás. Bueno, nosotros incluimos estas dos revisiones sistemáticas que consideramos fueron las más relevantes. ¿Listo? Ya, siguiente. Entonces, la primera fue realizada en 2022 y evalúa la eficacia de los Nabiximols como tratamiento adicional, no como tratamiento en monoterapia. Es como tratamiento adicional en pacientes que son refractarios al tratamiento estándar en esclerosis múltiple. Fue una revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados. Se incluyeron 9 para la revisión y 7 para el metaanálisis, y compararon Nabiximols como tratamiento adicional versus placebo, y que encontraron entonces el resultado primario, que es el que está en la tabla como en amarillo naranja, es que hubo el OR de los pacientes que recibían Sativex que tuvieron una disminución del NRS mayor, ahí está menor, pero es mayor o igual al 30%, fue 2.1. Es decir, la tasa de respondedores con Sativex de los pacientes que tuvieron una mejoría clínica moderada fue mucho mayor en los pacientes que recibieron Sativex en comparación con los que recibieron placebo. Y como hallazgos secundarios, encontraron que la disminución de la espasticidad evaluada por una disminución del NRS fue mayor cuando se utilizaba el medicamento a largo plazo. Había mejoría también en la velocidad de marcha medida por la prueba de marcha en 10 minutos, mejoría en la calidad del sueño, la percepción global del cambio, y lo que sí no presentó mejoría fue el Barter y el Ashworth. Siguiente. Las limitaciones del estudio es que todos tenían algún riesgo de sesgo y que todos habían sido patrocinados por Sativex. Siguiente. Y este metaanálisis realizado en 2024 evaluó la efectividad del uso de cannabinoides en espasticidad en esclerosis múltiple, evaluando pues todos los cannabinoides que se habían usado. Fueron en total 31 estudios. La mayoría de cortes en Italia y Alemania encontraron que 27 del total de los estudios fueron realizados con Nabiximols, y 4 de ellos, los otros 4, uno estaba con extracto, otro con aceite,
otro fue con cannabinoides fumados y uno con dronabinol. El resultado fue que pues, los cannabiximols fueron el cannabinoide más común que se utilizó para controlar la espasticidad y fueron efectivos para controlarla, medido pues en el NRS con una diferencia de la media de menos 1.4 y en el dashboard con menos 0.3. ¿Listo? Otros resultados que han sido evaluados pero tienen menos evidencia científica son los cambios que hay a nivel de la marcha. Se ha encontrado una mejoría en la velocidad, cadencia, de longitud de la zancada, movimientos de la pelvis y la rodilla, mejoría cuando se evalúa el músculo por elastografía, mejoría en las actividades de la vida diaria, principalmente ponerse de pie, y de los síntomas asociados como espasmos, calambres, movimientos clónicos, alteraciones del sueño, disfunción urinaria, dolor y alteraciones del estado de ánimo. Las guías clínicas lo que recomiendan, esa es una revisión sistemática que se hizo con las guías de Europa, enfocado en lo que, enfocado en nabiximoles específicamente. Fueron 16 guías de 11 países y lo que ellos concluyen, digamos que un resumen, espera, sí, no parece. Entonces, un resumen de lo que ellos encontraron fue que, bueno, primero, la primera medida es el manejo no farmacológico, ejercicio y terapia física. En caso de que el paciente no mejore, se pasa a monoterapia. Se inicia un medicamento, ellos no tienen consenso sobre cuál se debe usar, sin embargo, el más recomendado es el baclofeno. Se debe iniciar a bajas dosis y hacer un aumento progresivo. En caso de que no haya respuesta, se hace un cambio a monoterapia, es decir, se puede cambiar baclofeno, tizanidina o hacer una combinación de dos medicamentos. En caso de que no haya respuesta, ahí sí se adiciona nabiximols como tratamiento complementario, nunca como monoterapia. Sin embargo, no hay consenso sobre cuántos medicamentos tuvo que haber recibido el paciente previamente para iniciar nabiximols. Y como última medida, el baclofeno intratecal en los pacientes con espasticidad refractaria e incapacitante. Siguiente. Estas, digamos, son específicamente de las recomendaciones que, que tienen las guías sobre los nabiximols. Siguiente. Sin embargo, pues digamos que eso es como a gran escala lo que ellas dicen, y es que los nabiximols están indicados en pacientes con espasticidad que no mejoran con el tratamiento estándar. Una de las guías recomienda que en caso de que haya intolerancia a los fármacos, como segunda medida está indicada en los pacientes con espasticidad moderada, medida con un RS mayor o igual a 4. Sin embargo, esa escala es como, no hay como consenso, pues es como lo que recomienda en general la revisión, pero las guías no lo definen específicamente con ese valor. Se debe hacer primero un periodo de prueba de 4 semanas cuando se decide utilizar este medicamento, con el objetivo de definir si hay una disminución mínima clínicamente importante, definida como una disminución del NRS mayor al 20%. En caso de que sea así, se continúa el medicamento. En caso de que no, se debe suspender. Y a largo plazo no hay recomendaciones específicas. Sin embargo, lo esperable es que haya un descenso del 30% en la escala NRS. ¿Sigue? Este sería como pues un resumen de lo que uno debería hacer. Entonces, el primer día, bueno, uno decide iniciar el medicamento, que sería el día 0. Ahí se hace una evaluación del NRS, digamos, nos da 8 puntos. A los 4 meses se vuelve a evaluar el paciente. Entonces, ahí tomamos nuevamente el NRS y hay que definir qué porcentaje de mejoría hubo. Si está por debajo de 6.4, significa que hay una mejoría del 20%, se continúa el medicamento. En caso de que, digamos, ese NRS suba o permanezca en 8, se debería suspender, no se debe continuar, porque quiere decir que el paciente probablemente no va a tener una adecuada respuesta a ese medicamento. Y ya a largo plazo, entonces se hace un seguimiento, pues digamos lo que uno esperaría a los 12 meses, asumiendo que una mejoría del 30%, es que ese NRS esté por debajo de 5.6. ¿Listo? ¿Cómo se administra el medicamento? Entonces, lo primero es que para garantizar la estabilidad, el paciente tiene que mantenerlo en la nevera entre 2 y 8 grados centígrados en posición vertical, y después de abierto tiene que estar por debajo de 25 grados centígrados.
Ese medicamento dura, en la presentación de 28, perdón, de 5.5 mililitros, dura 28 días después de abierto, y en la de 10 mililitros, 42 días después de abierto. Antes de empezar a usarlo, el paciente tiene que aplicar 2 o 3 pulverizaciones en un pañuelo hasta que salga como una pulverización fina, y ahí sí lo puede empezar a usar, que es el tercer paso. Entonces el paciente tiene que agitarlo, lo aplica en diferentes zonas de la mucosa oral, principalmente en mejillas y debajo de la lengua, y debe haber una diferencia entre una aplicación y otra de 15 minutos. Entonces se inicia con, en la tabla de la derecha está cómo se debe iniciar, se inicia una pulverización al día, bueno, aquí en la noche, y se aumenta progresivamente. Lo que dicen los estudios es que los pacientes alcanzan como mejoría de los síntomas con 8 pulverizaciones en el día, que es lo que está en la primera rojita. Eso. Y lo máximo que se puede utilizar son 12 pulverizaciones al día. ¿Cuánto contiene cada frasco? Entonces el de 5.5 mililitros viene con 48 pulverizaciones después de que se hacen las 2 o 3 iniciales. Quiere decir que si un paciente utiliza 8 pulverizaciones al día, sería un total de 5 frascos al mes. Y el de 10 mililitros viene con 90 pulverizaciones, igual, después de que, o sea, eso contando después de que se administran las 2 o 3 en el pañuelo, y sería un total de 3 frascos al mes en caso de que utilice 8 pulverizaciones al día. Siguiente. Y ya para finalizar, entonces, en cuanto al perfil de seguridad, este fue un umbrella review y metaanálisis que se hizo de estudios clínicos evaluando los beneficios y riesgos de usar cannabis. La mayoría, digamos, de estudios están hechos con todo tipo de cannabinoides, solamente uno evaluaba específicamente nabiximols en esclerosis múltiple, no en espasticidad, en esclerosis múltiple y pacientes que han tenido trauma retromedular, que es el primer cuadro a la izquierda verdecito, en donde encontraron que los pacientes tenían un aumento digamos, de los síntomas que tenían era mareo, somnolencia, náuseas y boca seca, todos pues, fueron síntomas menores, y ya cuando evaluaron todo tipo de cannabinoides en todo tipo de patología, encontraron que había un aumento de síntomas a nivel del sistema nervioso central, como somnolencia, cefalea, síntomas visuales como visión borrosa. En el cuadro de la mitad presentaron todos los pacientes aumento de los síntomas psicológicos como ansiedad, depresión, empeoramiento de síntomas psiquiátricos que ya tenían. Tuvieron también un aumento de la presión de la presencia de psicosis con un OR de 1.7 y de síntomas psicóticos positivos en los pacientes que ya venían con una enfermedad de base psiquiátrica. También se vio un aumento del número de accidentes de tránsito, trastornos cognitivos, aunque eso no está como muy claro, y también se puede ver trastornos por consumo de sustancias. En las pacientes embarazadas se encontró una asociación con pequeño para edad gestacional y bajo peso. Entonces, por lo tanto, este medicamento está contraindicado en pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas de base como esquizofrenia, enfermedades psicóticas o trastornos de la personalidad. Se puede utilizar en pacientes con depresión asociada a la esclerosis múltiple. Está contraindicada en lactancia e hipersensibilidad a los componentes, y se debe tener especial precaución en menores de 18 años por el riesgo de trastorno por abuso, en los mayores de 90 años, porque la mayoría de estudios se realizaban en pacientes pues, con menor edad, y obviamente pues, aumenta el riesgo de tener síntomas adversos, tener más de 90 años. Las gestantes es categoría B, y también se debe tener precaución en los pacientes que hacen trabajo de alto riesgo o que manejan maquinaria pesada. Listo. Y ya para concluir, el Sativex es un medicamento eficaz y seguro para disminuir la espasticidad como tratamiento complementario en pacientes con esclerosis múltiple. El mecanismo de acción es mediante la disminución de la excitotoxicidad y un efecto antiinflamatorio. Está indicado en pacientes con enfermedad con esclerosis múltiple y espasticidad refractaria como tratamiento adicional. Está contraindicado en pacientes con enfermedad psiquiátrica, lactancia e hipersensibilidad. Se debe realizar siempre un periodo de prueba de 4 semanas para ver si se continúa o no, y se debe hacer una titulación progresiva de la dosis. Listo.
Bueno, Catalina, muchas gracias. No sé si haya comentarios o inquietudes al respecto. Sí, profe Guevara. Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno haberme podido unir virtualmente a las dos revisiones de Juan y de Catalina. Muy buenas, muchas gracias. Dos observaciones importantes. Ahorita, digamos que desde Otoboc estamos trabajando el tema de esclerosis múltiple y otras enfermedades y alteraciones de motoneurona superior. Y si bien la casuística en Colombia es relativamente baja versus países europeos y americanos, el comportamiento que hemos visto en el grupo de pacientes que se han acercado a las valoraciones para el control de la espasticidad